Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Dios lucha nuestras batallas. El Hijo de Dios vive la vida cristiana transitando por la senda angosta de la salvación, rumbo a la vida eterna. El término angosto o estrecho, para hablar del camino a Dios, quiere decir que el disfrute del gran privilegio y honor de ir por la senda que conduce a las bienaventuradas moradas eternas se produce en un entorno muy difícil. Llegar a la meta de forma triunfante solo es posible después de pasar por muchas luchas, en constantes batallas, a lo largo de toda la vida. Esto podría ser desanimante si no fuera porque la Biblia nos dice en 2 de Crónicas 32:8 que con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Veamos, los hijos de Dios tienen que luchar muchas batallas. La fidelidad a Dios no nos libra de pasar por dificultades y de sufrir sus efectos adversos. El rey Ezequías había sido un creyente muy fiel. En 2 de Crónicas 32:1 se nos dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, este es el preludio a hablarse de una adversidad por la que pasó el rey Ezequías. En 2 de Crónicas 31:20 al 21 se nos habla de esa fidelidad del rey. Ezequías ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, de todo corazón, y fue prosperado. El texto que hemos leído es un breve ejemplo de lo que antes se ha afirmado. El texto amplio nos dice que Ezequías quitó la idolatría, quitó los lugares altos, que consagró el culto a Dios, que dispuso de sus bienes para ese culto a Dios. Es decir, habla de muchas cosas buenas que hizo el rey Ezequías. Y después de estas cosas, dice el texto, después de estas cosas buenas que hizo, y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Después de esta fidelidad, vino el enemigo, vino Senaquerib, rey de los asirios, contra el pueblo de Dios. Por tanto, la fidelidad del rey Ezequías no le eximió de tener que luchar en las batallas que Dios permitió en su vida. Todos los hijos de Dios, como Ezequías, hemos de luchar muchas y distintas batallas a lo largo de nuestras vidas. Estas batallas son, en primer lugar, contra el mundo que nos aborrece. En Juan 17:14, Jesús dijo: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por tanto, el primer campo de batalla en el que un cristiano se ve inmerso a lo largo de su vida es el mundo. Allí tiene que librar numerosas batallas con aquellos que no conocen a Dios, por el solo hecho de seguir a Dios, de seguir a su Hijo Jesucristo, de creer en la palabra, de creer en la verdad de Dios, por el solo hecho de ser hijos de la luz. Aquellos que son hijos de las tinieblas se enfrentarán a nosotros. Estas batallas también son contra el pecado personal de las personas,
que se vuelven nuestras enemigas. Muchas, diversas personas a lo largo de nuestras vidas se pueden volver contra nosotros, pueden convertirse en nuestros enemigos. El texto que hemos leído hace unos instantes se nos dice que Senaquerib, rey de los asirios, invadió a Judá con la intención de conquistar sus ciudades. Y en Mateo 10:36 se nos dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Por tanto, una persona como Senaquerib, desconocida, puede convertirse en nuestro enemigo, pero también puede ser alguien cercano, un familiar, alguien muy cercano a nosotros. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El Señor Jesús vivió esto padeciendo la enemistad de aquellos que eran sus conciudadanos. Él llegó a decir que nadie es profeta sin honra sino en su propia tierra. Los hermanos de Jesús también durante un tiempo no creían en él, y él dijo estas palabras: los enemigos del hombre serán los de su casa, sabiendo en su propia carne lo que significa ser aborrecido, lo que significa ser despreciado por personas cercanas. Cualquier creyente, tristemente, puede tener a su familia como enemiga. La Biblia dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo, el Señor estará con uno, ¿verdad? Por lo tanto, a pesar de que los cercanos puedan aborrecernos, Dios está con nosotros. Pero Dios nos advierte: los enemigos del hombre serán los de su casa. Por tanto, esta es otra batalla en la que debe de lidiar un cristiano. La batalla de lucha permanente contra personas por el pecado. También está la batalla contra Satanás. Esta batalla es una batalla permanente, aunque el cristiano no perciba de igual manera a este enemigo. Detrás del mundo y de las malas personas está el diablo. En Efesios 6:12 el apóstol Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es una manera de hablarnos de los demonios, huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es contra estas huestes, contra estos seres invisibles, estos seres que no los vemos con los ojos de la carne, pero que están ahí, que se mueven y que utilizan al mundo y utilizan a la gente que no son de Dios, que son del mundo, los utiliza contra los creyentes. Por tanto, también en este campo de batalla tienen que luchar los hijos de Dios. Y en último lugar, otro campo de batalla donde los creyentes luchan sería un campo de batalla interno. La lucha de nuestra fe contra nuestro pecado. En 1 Timoteo 6:12 se dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. El creyente no solo lucha contra el mundo, contra otros, contra Satanás, sino que también lucha contra sí mismo, contra su propio pecado, contra su propia maldad. En 1 de Pedro 2:11, el apóstol dice: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales que batallan contra nuestra alma. En nuestro interior está el viejo hombre, nuestro principal enemigo, que batalla contra nuestra alma. El viejo hombre nos quiere hacer retroceder en los caminos de Dios, quiere apagar nuestra fe, quiere enfriarnos, quiere hacer que el pecado vuelva a estar en nuestra vida,
de manera tal que ofendamos a Dios, de manera tal que abandonemos la senda de Dios. Así pues, en definitiva, los hijos de Dios tienen delante de sí muchas batallas en las que luchar contra el mundo, contra el pecado ajeno, contra Satanás, contra el pecado propio. Y los hijos de Dios deben luchar sus batallas con sabiduría y con fe. Debemos gestionar nuestras batallas con la debida actitud y medios. En Lucas 14:31 se nos dice: ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Con este texto, con estas palabras, Jesús nos está diciendo que debemos gestionar nuestras batallas no como a la aventura, no improvisando, sino con una actitud correcta y con los medios adecuados. Hacer frente a un ejército de 20.000, ¿con qué? Con un ejército de 10.000, podremos hacer frente a uno de 20.000. Nos dice Jesús que el creyente debe sentarse y considerar cómo gestionar la lucha, cómo gestionar el combate. Para ello, antes de ir a la lucha, el creyente debe prepararse espiritualmente. Antes de luchar en cualquier batalla contra el mundo, contra personas que nos quieran hacer daño, contra movimientos satánicos que salgan de aquí o de allá contra nosotros, contra uno mismo. Antes de emprender cualquier lucha, debemos prepararnos, debemos santificarnos antes de emprender cualquier combate. En Deuteronomio 23:14 se nos dice: Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Por tanto, si queremos luchar y tener garantías de triunfar en cualquier campo de batalla de los que hemos mencionado, debemos en primer lugar asegurarnos que vamos a la guerra, a la lucha, limpios, de pecado propio. Si luchamos en pecado, Dios puede entregarnos en manos de nuestros enemigos. En 2 de Crónicas 6:36 dice: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los lleven cautivos a tierra de enemigos. Y en Nehemías 9:28 se nos dice: volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron. Ambos textos que hemos leído nos muestran que Dios pide de nosotros que nuestro campamento esté limpio de inmundicia, que el Dios que se mueve entre nosotros para darnos la victoria quiere que seamos santos. Si hacemos lo malo delante de Dios, Dios puede abandonarnos en mano de nuestros enemigos. Así pues, antes de abordar cualquier tipo de lucha, del tipo que sea, debemos quitar el pecado de en medio de nosotros. Toda lucha que se nos ponga por delante es una oportunidad que nos da Dios para santificarnos. Cada vez que tengamos
un problema, una situación de adversidad, una situación de conflicto, cualquier lucha, cualquier batalla, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿estamos limpios? ¿Vamos a afrontar esa situación en limpieza, en santidad? Dice Josué 7:13, santifica al pueblo, porque Jehová dice así, anatema hay en medio de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. No podréis hacer frente a vuestros enemigos si hay anatema en medio de vosotros. Anatema es enemigo, es inmundicia, es aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Si en definitiva hay pecado en nosotros, no podremos hacer frente a nuestros enemigos. En 1 Corintios 9:25, el apóstol Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, para recibir una corona incorruptible. Si queremos la victoria en nuestras luchas, debemos ir a esas batallas en limpieza, en santidad. Cualquier problema, sea grande o pequeño, debemos afrontarlo con limpieza. Esta es la primera forma de prepararnos para la lucha. Y después debemos preparar las correspondientes estrategias de lucha. Toda lucha, todo problema implica una gestión del mismo. Si estamos enfermos, pues debemos pensar en ir al médico. Debemos pensar que este médico nos va a mandar unas pruebas médicas y debemos de hacernos las pruebas. Y que nos va a mandar unos tratamientos, unas medicinas o una operación o cualquier cosa para curarnos. Por tanto, tenemos que pensar en que el problema, en el caso de una enfermedad, como hemos visto, supone una estrategia de lucha. Si el problema es otro, pues la estrategia de lucha será aquella que corresponde al problema. En el texto que estamos estudiando y en otro semejante, se nos dice, Deuteronomio 23:9, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Tenemos que preparar una estrategia de lucha frente al problema, frente a la batalla. Pero los hijos de Dios no luchan con la malicia del mundo. Para un creyente no todo vale. No podemos ir al médico con engaños, con mentiras. No podemos arreglar una situación de problemática entre personas con mentiras, con murmuraciones, con pleitos, con contiendas. Porque cuando salieres a campaña, acabamos de leer, contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. El creyente lucha, pero en su estrategia no incluye ninguna cosa mala. Un creyente no puede recurrir al engaño, a la mentira, a los golpes bajos, a cualquier cosa que sea pecado. No vale todo para un creyente. En 1 Samuel 25:26 se nos dice que Jehová había impedido a David, había impedido ejecutar venganza sobre él. Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Nabal ofendió a David y David quería vengarse. Con su ejército se dirigió contra Nabal. Pero de camino Dios trajo la muerte a Nabal para que David no se vengase.
En este caso, Dios libró a David de actuar en su lucha con pecado, es decir, movido por la venganza. Quiere decir, por tanto, que en la lucha el cristiano no puede recurrir a ningún medio malo, pero tampoco a ninguna actitud mala. No vale el rencor, no vale la venganza, no vale la ira. No podemos defender nuestra causa con la ayuda de Dios si nuestras actitudes son malas o los medios que usamos para arreglar el problema son malos. No vale todo para un hijo de Dios. Debemos entender que en toda lucha a veces hay que perder algo para ganar finalmente la batalla. Esto es algo también que un creyente debe tomar en cuenta. En el texto a estudio se nos dice, segundo de Crónicas 32, 2 al 4, viendo Ezequías la venida de Sennacherib para combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, diciendo, porque han de hallar muchas aguas cuando venga. Es decir, en Jerusalén, alrededor de Jerusalén, la ciudad que era la capital del pueblo de Dios, había muchas fuentes de agua de las que se servía el pueblo de Israel. Y un enemigo que venía para cercar la ciudad podía aprovechar estas fuentes de agua para beneficiarse. Imagínense qué chollo, qué privilegio para los enemigos tener allí mismo fuentes, numerosas fuentes de agua. Qué estupendo. Así pues, ¿qué hizo Ezequías y el pueblo? Cegaron las fuentes que estaban fuera de Jerusalén para que los enemigos no se aprovechasen de aquella agua. El agua era un don preciado, un bien muy preciado, pero debían cegar las fuentes para que el enemigo no las aprovechase. En toda lucha siempre hay que perder para ganar. En Mateo 5:39 al 41 se nos dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Este texto es muy interesante porque en él se está hablando del enemigo que podemos tener, un enemigo que no debe ser aborrecido, no debe ser odiado, un enemigo al que tenemos que amar, al que tenemos que acercar, con el que tenemos que procurar la paz mientras sea posible, mientras dependa de nosotros. Y el Señor Jesús está diciendo que en ese intento de acercar a nuestro enemigo, de amar a nuestro enemigo, en algún momento puede ser que tengamos que poner la otra mejilla, que arriesgar, que perder no solo la túnica, sino también la capa, que ir no solo 1 milla, sino ir también otra más, 2 millas. En definitiva, en la lucha, un cristiano sabe que a veces hay que perder para ganar. No siempre debemos intentar tener la razón en todo, no siempre tenemos que tener una actitud de enojo en todo. A veces tenemos que hacer la vista gorda, mirar a otro lado, y a veces para conseguir que alguien entienda y se arrepienta, es preferible pues no ser muy enfáticos, no ser muy
personas que están permanentemente quejándose o pidiendo que nos den la razón o reivindicando unos derechos. A veces, para ganar, hay que perder. Es como un partido de ajedrez. A veces para ganar el partido hay que perder una torre, un alfil, incluso la reina. Si con ello se consigue dar jaque mate al rey contrario, pues bien perdido están todas estas fichas importantes si al final ganamos la batalla, ganamos la partida. También debemos luchar con todos los medios. Cuando hablamos de los medios, hablamos de los instrumentos que son necesarios para luchar de forma legítima, como hemos visto, y obtener una victoria. Esto supone hablar de armas, habla también de fortaleza, de valentía, de estado de ánimo. Estos son los medios con los que el cristiano cuenta, unas maneras correctas de hacer las cosas. Estas serían las armas, las formas, las maneras correctas, y también el ánimo, la actitud correcta. Y en todo conflicto, en toda lucha, en toda batalla, hay que usar medios. Segundo de Crónicas 32, 5 al 6, se nos dice que edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, e hizo también muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Por tanto, esto es en la parte material. Ezequías se preparó para la guerra con Sennacherib. Y Josué 10:25 nos habla de la parte anímica. Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Por tanto, ante la lucha debemos saber con qué medios contamos y usarlos sabiamente, y también debemos saber cuál es la actitud correcta que debemos tener y adoptar esa actitud correcta de ánimo, de fe, de valentía, de fuerza, etc. Pero en este asunto hay muchos cristianos que se confunden. Es muy importante usar los medios sin confiar en los medios. Hay cristianos que se equivocan porque no usan medios, porque esperan que Dios les traiga a su puerta la comida sin pensar en que tienen que ir a trabajar. Dios ha prometido darnos la comida, pero también la palabra nos llama a trabajar. El trabajo sería el medio por el que Dios nos da la comida. Por tanto, hay cristianos que se olvidan de que los medios son importantes. Hay que usar medios a través de los cuales Dios nos da las cosas. Pero también hay cristianos que se olvidan de que Dios, usando medios o sin ellos, es quien da las cosas, y confían solo en los medios. Es decir, hay cristianos que solo piensan en que a través del trabajo, de su esfuerzo, obtendrán todo lo que necesitan para vivir, y no piensan para nada en Dios. Esto sería el otro extremo al anteriormente mencionado. Así pues, el cristiano debe ser sabio y tomar en cuenta los medios y tomar en cuenta a Dios. Porque si nos preparamos para la guerra, si tenemos muchos medios y no confiamos en Dios, de nada nos sirve. En 2 de Crónicas 26, 11 al 15, se nos dice que tuvo Uzías un ejército en divisiones. Los jefes eran 2.600, 307.500 guerreros poderosos y fuertes. Y Uzías preparó escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras.
e hizo máquinas inventadas por ingenieros para torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Por tanto, Usías se preparó para la guerra con grandes medios militares. Pero, ¿qué hizo además Usías? Nos dice segundo de Crónicas 26, 16 y 18 al 21, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció y se rebeló contra Jehová, entrando en el templo para quemar incienso en el altar. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, sino a los sacerdotes. Sal del santuario. Entonces Usías se llenó de ira y la lepra le brotó, porque Jehová lo había herido. Así fue leproso hasta su muerte. De nada le sirvió a Usías todo el ejército que tenía, el gran ejército que tenía, la gran organización, los muchos jefes, las muchas armas, los muchos inventos de guerra. De nada le sirvió. Se llenó de soberbia delante de Dios y Dios le envió una lepra. Así pues, en todas nuestras batallas debemos luchar con medios, pero confiando en Dios, confiando en Él, que Él es quien da la victoria, Él es quien da la fuerza, Él es quien nos hace triunfar. El aliento de un hijo de Dios ante cualquier adversidad en la que se pueda encontrar, ante cualquier lucha o batalla que le pueda sobrevenir, el aliento de un hijo de Dios está en entender que el Dios Todopoderoso lucha por nosotros. En segundo de Crónicas 32, 6 al 8, se nos dice que Ezequías habló al corazón de ellos, diciendo, esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Por tanto, este rey alentó al pueblo confiando en Dios, él primeramente, por supuesto, pero llamando al pueblo a entender que Dios es todopoderoso, que Senaquerib era un rey muy importante, que tenía un gran ejército, pero Dios estaba con ellos. El Dios todopoderoso estaba con ellos. Con él, con Senaquerib, está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Por tanto, el cristiano se enfrenta al enemigo, lucha sus batallas confiando en Dios. Por tanto, no tenemos que desmayar, no tenemos que temer, no tenemos que azorarnos ni desalentarnos ante ninguna batalla en la que podamos tener que encontrarnos. No debemos en ningún momento desmayar. Deuteronomio 21 y 3 al 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis,
porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. No sé cuál es tu enemigo en este momento. No sé cuál es tu campo de batalla, cuál es tu lucha. No sé si es la enfermedad, si es un problema con otras personas, un problema contra la precariedad, que no tienes trabajo, que no tienes casa. No sé cuál es tu problema, cuál es tu lucha. Pero no olvides, Dios va con los suyos para pelear por ellos en todas las batallas. Dios nos da la victoria, aunque dispongamos de muchos o de pocos medios. No importa, no importa. Dios nos da la victoria. En cierta ocasión, Dios quería que su pueblo fuera a una lucha, a una batalla. Y el pueblo de Dios tenía un numeroso ejército, un ejército muy grande. Y Dios no quería que su pueblo fuera con aquel gran ejército a la batalla. Nos dice Jueces 7:2 en adelante, que Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces Jehová dijo: con 300 hombres os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. De haber ido a la lucha con miles y miles de soldados, seguramente Israel habría pensado: la fuerza de mi mano me ha dado esta victoria. Por eso el Señor dijo en esta ocasión, para mostrar a su pueblo que la victoria está en Él, les dijo que fueran solo con 300 hombres. De esta manera estarían seguros de que la victoria venía de Dios. Dios es quien da la victoria. En Josué 23:10 se nos dice: uno perseguirá a 1000, porque vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Cuando Dios pelea por nosotros, uno puede perseguir a 1000. Y en 2 Samuel 22:35 y 40 se nos dice que el Señor adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me ceñiste de fuerza para la pelea. Aún nuestros brazos necesitan fuerza. Necesitan fuerza para doblar el arco poderoso, para luchar con destreza, para hacer posible la victoria. En Dios está la victoria. Él nos da la fuerza. Él pelea por nosotros. Él gana las batallas por nosotros. Él quiere que luchemos, cuidado. No olvidéis. Él quiere que luchemos con valentía, con esfuerzo, con fe, con ánimo, que nos preparemos, que usemos todos los medios a nuestro alcance, disponibles a nuestro alcance, pero sabiendo que Él nos da la victoria. Hemos visto que Dios lucha nuestras batallas. Y hemos dicho que los hijos de Dios tienen que luchar muchas batallas. La fidelidad no nos libra de pasar por dificultades y de sufrir sus efectos adversos. Todos los hijos de Dios hemos de luchar muchas y distintas batallas a lo largo de la vida. Batallas contra el mundo que nos aborrece, batallas contra el pecado de nuestros enemigos, batallas contra Satanás y batallas internas de nuestra fe contra nuestro propio pecado. Y hemos dicho que los hijos de Dios
Debemos luchar las batallas con sabiduría y con fe. Debemos gestionar nuestras batallas con la debida actitud y medios, preparados espiritualmente, santificándonos, quitando el pecado con todos los medios posibles a nuestro alcance, confiando en la omnipotencia de Dios en todas nuestras luchas. Él va delante de nosotros, Él pelea por nosotros. Él es nuestro aliento, Él es nuestra fuerza. Por tanto, no debemos desmayar, temer o desalentarnos ante la lucha. En Jeremías 20:11 se nos dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y en Zacarías 4:6 se nos dice: Jehová dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a entender que Él lucha nuestras batallas. Que Dios te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestros problemas, en medio de los conflictos diversos que nos encontramos en la vida, sabemos que tú luchas por nosotros. Ayúdanos a no olvidar jamás esto, a prepararnos para la batalla en santidad, a prepararnos para la batalla en limpieza, a gestionar todos los recursos que tengamos a nuestra disposición, que seamos sabios a la hora de hacer las cosas, pero sobre todo, Señor, confiando siempre en ti, que en ti está la victoria, que en ti está la fuerza y el poder. Ayúdanos, Señor, a tener esto siempre muy presente. Gracias también, Señor, porque nos está dando la victoria en la batalla de la salud y está sanando a tantos y tantos hermanos, familiares, conocidos, que están enfermos de diversas enfermedades, también de COVID. Gracias, Señor, porque en ti está la salud, está la victoria. Te seguimos pidiendo por Carmen Rosa, por Carmen Teresa, por Susana, por el padre de Josefina. Te seguimos pidiendo por la hermana de Noemí, que tú también la bendigas en su enfermedad. Y por tanto, Señor, que están enfermos, sé con cada uno en este día. Líbranos, Señor, de nuestros miedos, temores. Danos la victoria en nuestras batallas. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos. Amén.